misericordia y amor, para que seas reverenciado. Otra palabra bondadosa se me presentó a este tiempo. Señor, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Estas eran palabras dulces, especialmente la parte que dice que hay perdón en el Señor, para que pueda ser reverenciado. Tal como yo lo entendía, significaba que Él nos perdonaba para que le pudiésemos amar. Parecía que el gran Dios había puesto tan alta estima en el amor a sus pobres criaturas, que más bien perdonaba la transgresión que dejar de amarnos. Me sentí confortado y animado por Ezequiel capítulo 16, versículo 13. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste, dice el Señor Jehová. Y así fue que mi alma fue puesta en libertad. Consideré que para siempre, de la aflicción de mi culpa que había sido tan terrible antes. Pero luego empecé a sentirme por completo desesperado otra vez, temiendo que a pesar de toda la paz que había encontrado, pudiera engañarme y todavía ser destruido finalmente. Porque sentía fuertemente que a pesar de todo el consuelo y paz que pudiera sentir, si las Escrituras no concordaban con mi caso, todos los sentimientos serían inútiles. La Escritura no puede ser quebrantada. Y fui a la base otra vez, para ver si uno que había pecado como yo podía confiar en el Señor todavía. Y fue a esta sazón que me vino a la cabeza la palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo degustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Aquí estaba Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ahora parecía que no quedaba promesa del Evangelio para mí en ninguna parte de la Biblia. Y seguí pensando en Oseas 9:1. No te alegres, oh Israel, no te regocijes como los demás pueblos. Había sin duda motivos de regocijo para los que pertenecían a Jesús, pero para mí, yo mismo me había cortado con los demás con mis pecados. Y no quedaba punto de agarre para las manos o de apoyo para el pie entre todas las promesas de la preciosa palabra de Dios. Me consideraba como un niño que ha caído en un estanque. Puede esforzarse dentro del agua, pero como no tiene dónde agarrarse, tiene que perecer finalmente. Tan pronto como este nuevo ataque de Satán había embestido mi alma, me vino esta palabra de las Escrituras al corazón. La visión es para muchos días. Verdaderamente encontré que esto era lo que había ocurrido, porque no pude volver a tener paz hasta transcurridos casi 2 años y medio. En realidad estas palabras fueron de mucho ánimo para mí, porque sentí que muchos días no es para siempre. Un día u otro tendrá fin. Sin duda habrá un final a los mismos. Estaba contento de que fuera solo por un tiempo limitado, aunque fuera largo, pero estos pensamientos no me ayudaban mucho, porque no podía mantener la mente a lo largo de esta línea de pensamiento. Para este tiempo me sentía animado a orar, pero el tentador otra vez se rió de mí, sugiriéndome que la misericordia de Dios y la sangre de Cristo no eran para mí y no podían aplicarse a mi pecado, de modo que la oración sería en vano. No obstante, así todo decidí orar. Pero dijo el tentador, tu pecado es imperdonable. Bueno, contesté, pero oraré de todas maneras. No te servirá de nada, replicó, y me puse a orar y dije, Señor, Satanás me dice que tu misericordia y la sangre de Cristo no bastan para salvar mi alma. Señor, te haré honor creyendo que tú puedes y que lo harás.
¿O haré honor a Satanás creyendo que tú no puedes y no lo harás? Señor, yo quiero honrarte a ti creyendo que tú puedes y lo harás. Mientras estaba orando así, este pasaje de la Escritura se adhirió a mi corazón. ¡Oh, grande es tu fe! Esto me vino de modo tan súbito que parecía que alguien me había dado una palmada en la espalda mientras estaba de rodillas, y no obstante, no pude creer que esto fuera una oración de fe hasta casi 6 meses más tarde. Simplemente no podía creerlo, así que seguí en las fauces de la desesperación, lamentando y gimiendo por mi triste condición. No había nada que deseara más que el hallar una vez por todas si había alguna esperanza para mí o no. Entonces estas palabras acudieron a mi mente. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado en su ira sus entrañas? Entre tanto que estas preguntas de la palabra estaban rodando por mi mente, sentí que el mismo hecho de que fueran preguntas indicaba con seguridad que Él no me había echado para siempre, sino que sería favorable, que su promesa no había fallado, que no había olvidado su misericordia y que no había cerrado en ira su gracia para mí. Había otro pasaje de la Escritura que vino a mi mente para este tiempo, aunque no recuerdo ahora cuál era, que también me hacía sentir que la misericordia de Dios para mí no había sido cerrada. En otra ocasión, mientras estaba debatiendo desesperadamente la cuestión de si la sangre de Cristo era suficiente para salvar mi alma, la duda continuó desde la mañana hasta las 7 o las 8 de la noche. Cuando estaba completamente agotado con mis temores, de repente las palabras «Él es capaz» entraron en mi corazón. Me parecía que estas palabras habían sido pronunciadas en voz alta para mí, y todos mis temores fueron derrocados, por lo menos durante un día. Nunca había tenido más certidumbre en toda la vida. Luego estaba otra vez orando y temblando por el temor de que no había palabra de Dios que pudiera ayudarme. Y las palabras vinieron otra vez. «Bástate mi gracia». Y me sentí más esperanzado. Y con todo, 2 semanas antes había estado leyendo este mismo versículo. Y en aquel tiempo pensé que no había en él ayuda ni consuelo para mí. De hecho, había dejado el libro con impaciencia porque pensaba que no me abarcaba a mí. Pero ahora otra vez me pareció que este versículo tenía los brazos de la gracia tan amplios que podía incluirme no solo a mí, sino a muchos otros además. Me sostuvieron estas palabras durante muchos conflictos, por un periodo de unas 7 u 8 semanas. Durante este periodo mi paz entraba y salía, en ocasiones hasta 20 veces al día. Ahora un poco de consuelo y luego de súbito mucho conflicto. Ahora un poco de paz, pero andaba 200 pasos y volvía a estar lleno de dudas y culpa. Y esto no fue solo de vez en cuando, sino durante las 7 semanas enteras. Este versículo sobre la suficiencia de la gracia y el de la venta de Esaú de su primogenitura eran como 2 balanzas que subían y bajaban en mi mente, a veces un lado arriba y el otro abajo, luego viceversa. Seguí orando a Dios que me mostrara la respuesta completa. Sabía que había una posibilidad de gracia para mí, pero no podía ir más adelante. Mi primera pregunta había sido contestada, había esperanza, y Dios todavía tenía misericordia, pero la segunda pregunta, ¿había esperanza para mí?, todavía no había sido contestada. Un día, en una reunión con el pueblo de Dios, estaba lleno de terror y de tristeza, porque mis temores eran fuertes otra vez. De repente, irrumpió sobre mí la palabra, «Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia», 3 veces. Estas eran palabras poderosas. Hacia este tiempo, mi entendimiento fue iluminado, y sentí como si hubiera visto al Señor Jesús mirando desde el cielo a través del tejado, dirigiéndome estas palabras. Esto hizo que me fuera a casa de luto, porque me partió el corazón, me llenó de gozo y me dejó abatido hasta el polvo.
Naturalmente, esta gloria y refrigerio no duró mucho, pero siguió durante varias semanas. Luego, como de costumbre, la otra palabra sobre Esaú se presentó otra vez. Y así en experiencias con altibajos, ahora paz, luego terror. Y así fui siguiendo durante varias semanas. Unas veces consolado, otras atormentado. Algunas veces me decía a mí mismo, ¿cómo? ¿Cuántos pasajes de la Escritura hay contra mí? ¿Hay solo 3 o 4? ¿Y no puede Dios pasarlos por alto y salvarme? Un día recuerdo que me preguntaba qué pasaría si algún versículo de terror, como el de Esaú, entrara en mi corazón en el mismo momento en que había otro de promesa y de paz. Y empecé a desear que ocurriera esto, y deseaba que Dios lo permitiera. Bueno, 1, 2 o 3 días después, esto fue exactamente lo que ocurrió. Los dos me entraron al mismo tiempo y lucharon con furor durante un rato, pero al fin el de la primogenitura de Esaú se fue y quedó el de la suficiencia de la gracia, y con él paz y gozo. Entonces me vino el pasaje, la misericordia triunfa sobre el juicio. Este pasaje también me ayuda. El que a mí viene de ningún modo le echaré fuera. Oh, qué consuelo me venía de la palabra, de ningún modo. Satán procuraba arrancarme esta promesa con toda su fuerza, diciendo que Cristo no quería que se me aplicara, y que Él estaba hablando cuando lo dijo, de pecadores que no habían hecho lo que había hecho yo. Pero le contesté, Satanás, no hay excepciones a estas palabras. El que a mí viene significa toda persona. Cuando recuerdo esta experiencia, veo que Satán nunca me hizo la pregunta, ¿pero vienes tú a él de modo apropiado? Y creo que la razón es que él tenía miedo que le echara en cara que el modo apropiado era precisamente la forma en que me encontraba yo, un pecador impío y ruin, para echarme a sus pies de misericordia. De todas mis escaramuzas con Satán sobre la Biblia, la principal fue sobre este pasaje del Evangelio de Juan. Y alabado sea Dios, le vencí y me sentí endulzado por este versículo. A pesar de toda esta ayuda y de las bienaventuradas palabras de gracia, había todavía ocasiones en que sentía gran desazón en la conciencia, y las palabras respecto a Esaú me asustaban todavía. Nunca podía librarme del todo de ellas, y cada día volvían a repetirse. Así que ahora lo enfoqué de otra manera. Procuraba hallar esperanza, mirando directamente a lo que había hecho, examinando cada parte de la situación y viendo exactamente en dónde me dejaba. Una vez hube hecho esto, hallé que había dejado al Señor Jesucristo que eligiera si quería ser mi Salvador o no, porque estas habían sido las palabras malvadas que había dicho, que haga lo que quiera. Pero este pasaje me dio mucha esperanza, porque el Señor Jesús había dicho, de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Oh Señor, dije, pero yo te he dejado a ti. Y vino la respuesta, pero yo no te dejaré. Por estas palabras le di gracias a Dios. Pero estaba asustado en gran manera de que me dejaría, y encontraba difícil el confiar en él, porque le había ofendido tanto. Vi que era como los hermanos de José, que se sentían culpables por lo que habían hecho a José, y temían que por ello su hermano los despreciara. El pasaje de la Escritura que más me ayudó está en Josué 20, cuando habla del homicida que escapa a la ciudad de refugio. Si el vengador de sangre perseguía al homicida, Moisés decía que los ancianos de la ciudad de refugio no debían entregar al homicida en sus manos, porque había muerto a su prójimo de modo accidental, no a sabiendas, y no le odiaba. Oh bendito Dios por estas palabras. Estaba convencido de que yo era el homicida y que un vengador de sangre me estaba persiguiendo. ¿Tenía yo derecho a entrar en la ciudad de refugio? No hubiera podido si hubiera derramado la sangre a propósito, pero el que de modo accidental causa la muerte de otro sin querer y sin malicia, podía entrar. Así que decidí que podía entrar. Yo no le aborrecía, había orado tiernamente a él, aborreciendo al pecado contra él. Había trabajado de firme durante 12 meses para abstenerme de cometer esta maldad a pesar de las terribles tentaciones en que había estado. Sin duda, tenía derecho a entrar, y los ancianos, los apóstoles, no iban a entregarme. Este fue un consuelo maravilloso para mí,
y dio mucho impulso a mi esperanza. Con todo quedaba aún una pregunta, y era si alguien que hubiera cometido el pecado imperdonable podía tener alguna esperanza. No, no podía, por estas razones. Primero, porque el que ha pecado así no puede participar en la sangre de Cristo. Segundo, porque el que se ve imposibilitado de participar en la promesa de la vida nunca será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Y tercero, porque el Hijo de Dios le excluye de participar en sus oraciones, pues se halla avergonzado de él delante de su Santo Padre y los benditos ángeles del cielo. Después de haber considerado esto cuidadosamente y haber comprendido que el Señor me había sin duda consolado, incluso después de mi pecado, sentí que al fin podía mirar cuidadosamente aquellos terribles pasajes de la Escritura que me habían asustado tanto, y en los cuales no me había atrevido a pensar hasta ahora. Ahora empecé a acercarme a ellos, a leerlos, a pensar en ellos y a sopesarlos. Y cuando lo hice, hallé que no eran tan terribles como había creído. Primero consideré el capítulo 6 de Hebreos, temblando de miedo, pensando que me derribaría de un golpe. Pero cuando lo consideré, hallé que estaba hablando de los que han dejado completamente al Señor y han negado totalmente el Evangelio y la remisión de pecados por medio de Cristo. Fue pensando en estos que el apóstol empezó su argumento en los versículos 1, 2 y 3, y encontré que la apostasía de que estaba hablando era de una clase abierta a la vista de todo el mundo, de tal manera que ponía a Cristo a la vergüenza pública. Hallé que aquellos de quienes estaba hablando permanecían por completo y para siempre en la ceguera, empedernidos e impenitentes, y era imposible que fueran renovados para el arrepentimiento. Y vi también claramente para la alabanza eterna de Dios que mi pecado no era de la clase de que se habla aquí. Luego me dirigí a Hebreos 10 y hallé que el pecado voluntario que se menciona allí no es cualquier clase de pecado voluntario, sino que es de un modo particular el despreciar a Cristo y sus mandamientos. Este pecado no puede ser cometido a menos que uno ande directamente en contra de la obra de Dios en su corazón, que trata de persuadirle de que no lo haga. El Señor sabe que aunque mi pecado fue terrible, no era de la misma clase del que se habla en estos versículos. Y finalmente llegué a Hebreos 12:17. Por poco me mata el mirar este versículo sobre Esaú, pero ahora vi que no se trata en él de un pensamiento apresurado, sino de algo deliberado. Segundo, fue una acción abierta y pública, por lo menos era conocida por su hermano Jacob, y esto hizo su pecado más terrible de lo que hubiera sido de otro modo. Tercero, continuó despreciando su primogenitura, comió, bebió, se levantó y se fue. De esta manera menospreció Esaú la primogenitura. Incluso 20 años después todavía la despreciaba, porque dijo: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Yo había sido perturbado y terriblemente deprimido, como sabéis, por el hecho que Esaú había procurado arrepentirse, pero no había hallado la oportunidad. Pero ahora vi que era porque había perdido la bendición, no porque había perdido la primogenitura. Esta no le importaba. Esto se ve claro por los apóstoles y por Esaú mismo, porque dijo: se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Luego fui al Nuevo Testamento para ver qué tenía que decir sobre el pecado de Esaú. Parecía que la primogenitura era un símbolo de la regeneración y que la bendición era un símbolo de nuestra herencia eterna. Como Esaú, hay muchos que en este día de gracia y de misericordia desprecian a Cristo, que es la primogenitura del cielo, y que a pesar de ello, en el día del juicio, esperarán la bendición y exclamarán en alta voz como Esaú: Señor, Señor, ábrenos. Pero Dios el Padre no cambiará de parecer, sino que dirá: he bendecido a estos otros, y serán realmente bendecidos. Pero en cuanto a vosotros, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Vi que era apropiado el entender las Escrituras de esta manera, y que el hacerlo estaba de acuerdo con otras Escrituras y no contra ellas, y esto me dio mucho ánimo y consuelo. Y ahora me quedaba solo la parte final de la tempestad. No había truenos ya, y solo algunas gotas que caían de vez en cuando sobre mí. Pero como el terror que había pasado era tan vivo y profundo,
era como los que se han escaldado con agua hirviente. Pensaba que al menor contacto volvería a doler mi tierna conciencia. Un día, mientras pasaba por un campo, cayó de repente esta frase sobre mi alma: tu justificación está en el cielo. Y pensé que podía ver a Jesucristo a la diestra de Dios. Sí, allí estaba, sin duda, mi justificación. De modo que me hallara donde me hallara o hiciera lo que hiciera, Dios no podía decir que no tuviera justificación, porque estaba delante de él. Y vi también que no eran mis buenos sentimientos los que hacían mi justificación mejor, y que mis sentimientos desagradables no hacían mi justificación peor, porque mi justificación estaba en Jesucristo mismo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora sí que las cadenas se desprendieron de mis piernas. Fui soltado de mis aflicciones y mis hierros. Mis tentaciones habían desaparecido, de modo que desde aquel momento en adelante, aquellos espantosos pasajes ya no me aterrorizaron más. Ahora fui a casa gozándome a causa de la gracia y el amor de Dios. Y fui a mi Biblia y busqué donde se hallaba este versículo: vuestra justificación está en los cielos. Pero no pude encontrarlo, y con ello mi corazón empezó a hundirse, hasta que de repente me acordé de 1 Corintios 1:30. Ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De este versículo vi que lo otro también era verdad. Descansé aquí en la paz de Dios dulcemente, por medio de Cristo durante mucho tiempo. No había nada sino Cristo delante de mis ojos. No pensaba en Él ahora con referencia a su sangre, su sepultura, su resurrección, sino como Cristo mismo, y que estaba sentado a la diestra de Dios en el cielo. Me gloriaba en contemplar su exaltación y las maravillas de sus beneficios que concede tan fácilmente. Vi que todas aquellas gracias de Dios que me pertenecían, pero que yo mostraba tan poco, eran como las pocas monedas que los ricos acostumbran a llevar en su bolsa, en tanto que el oro está bien resguardado en cofres en su casa. Vi que mi oro estaba en un cofre en mi casa, en Cristo, mi Señor y Salvador. Ahora Cristo lo era todo, mi justificación, mi santificación y toda mi redención. Además, el Señor me condujo al misterio de la unión con el Hijo de Dios, y vi que estaba unido a Él, y que era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y si Él y yo éramos uno, su victoria era mía también. Ahora podía verme en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. En el cielo por mi Cristo, mi cabeza, mi justificación y mi vida; en la tierra por mi propio cuerpo. Vi que cumplíamos la ley por medio de Él. Moríamos por Él, nos levantábamos de los muertos por Él, ganábamos la victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio y el infierno por Él. Cuando Él murió, nosotros morimos, y lo mismo ocurrió con su resurrección. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esto se cumple ahora en el Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Como dice en Efesios: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, alabado sea Dios por estos pasajes de las Escrituras. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Así como te levantaste de la muerte,